presento el producto integrador de técnicas de manejo de grupos. Principales diferencias entre los grupos formales e informales. En el hombre desde la antigüedad ha tenido la necesidad de crear grupos para la solución de conflictos que se le presenten con el correr de los años. Además, el hombre es un ser social que ha necesitado sentirse parte de un grupo. Hoy en día, de las empresas existen diferentes grupos, ya sean formales e informales. Las características de los grupos, los elementos que favorecen la cohesión grupal, los elementos de una estructura grupal. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de las organizaciones, en el que define mediante ciertas asignaciones el trabajo en las que se establecen actividades. En los grupos formales, las metas de la organización estipulan las condiciones que se pueden observar y se dirigen a alcanzarlas. Estos grupos son formales, creados deliberadamente por los gerentes y tienen la responsabilidad de ejecutar determinadas tareas para ayudar a la organización a conseguir sus metas. Generalmente entramos en grupos sin saber qué, pero voy a tratar de hacer una diferencia entre grupos formales y grupos informales. Las diferencias entre los dos tipos de grupos, a veces en los miembros de grupos formales y grupos informales, son iguales. Las características distintivas básicas entre los que los grupos formales siempre se forman con un objetivo, pero cuando se crea un informal no existe tal tipo de intención en absoluto. Los formales y los informales. En los grupos formales son creados por las organizaciones con el propósito de realizar nuestras tareas específicas, se conocen como grupos formales. Los grupos informales son creados por los propios empleados, por su propio bien, se conocen como grupos informales. Dice, los formales son formados por las propias administración, o sea, su tarea específica. Los informales, formados por los empleados según su gusto y prejuicio. Los formales son deliberadamente por la organización. Los informales se establecen voluntariamente. En los grupos formales son grandes de tamaño y ahí pueden haber también subgrupos, y en los informales son grupos pequeños. En los grupos formales se diseña de manera jerárquica. En los informales son grupos que carecen de estructura o dice que no tienen estructura. Ellos mismos dicen que no tienen estructura en un grupo informal. Y los formales, la posición de un miembro define su importancia en el grupo. Y en los informales, cada miembro es importante como otro. Cada uno tiene su importancia en el grupo informales. Y en los grupos formales, la relación entre los miembros es profesional y cumplen solo tareas asignadas. En los grupos informales existe relación personal entre los miembros, comparten opiniones, experiencias, problemas, información entre ellos mismos del grupo. En los grupos formales, el flujo de comunicación está registrado debidamente a la unidad de comando. Y en los grupos informales, el flujo de comunicación se extiende en todas las direcciones. Aquí lo sinteticé y hago la diferencia entre lo que es los grupos formales y los grupos informales, que serían los informales formados por los empleados, establecen voluntariamente, son pequeños, carecen de estructura. Cada miembro es importante y existe relación profesional y comunicación extendida. Y en los informales se forman por la administración, se deliberan por la organización, son grupos grandes, diseñados de formas jerárquicas y la posición de un miembro define la importancia en el grupo. La relación es profesional y la comunicación es restringida. Esas son las diferencias que encontré entre los grupos formales y los grupos informales. Muchas gracias.